Hola, estamos en un nuevo capítulo de La Mirada del Cuervo. En el último capítulo habíamos hablado de la captura del Huáscar, las correrías del Huáscar y todo lo que había significado durante la Guerra del Pacífico para la campaña terrestre. La caída de este buque, la captura de este buque y la muerte de Miguel Grau significó un hito importantísimo y determinante en lo que continuaría como campaña militar, puesto que se despejaba el camino para que los buques, transportes, pudieran llegar con mayor libertad al teatro de operaciones. Así es que el ministro Sotomayor, en ese momento a cargo de la campaña, y luego de muchas dificultades con los militares que tenían una visión bastante antigua del sistema, querían acaparar ellos el control de la situación y veían con desconfianza la intromisión de este civil, al que llamaban los cucalones, a los civiles movilizados llamaban los cucalones. Y les voy a explicar por qué les llamaban así. Cucalón fue un fulano, un personaje, un periodista que trabajaba para el diario El Comercio de Lima. Se llamaba Evaristo Cucalón. Y la señora de Miguel Grau le dijo: oye, Miguel, pucha, incorpora a este muchacho que tiene que trabajar para el diario, déjalo en el Huáscar para que él haga su trabajo y pueda enviar crónicas de primera mano de lo que hacías tú en la campaña. Miguel Grau, muy apegado a su mujer, le dijo que bueno. Y Evaristo Cucalón entonces ingresa al Huáscar con un gorro de corcho blanco, muy típico de los exploradores ingleses en el África, ideal para el clima semitropical de la zona norte de Chile y sur del Perú. Y en una de las tantas correrías del Huáscar, de pronto el Huáscar a lo lejos ve al blanco encalada que se le venía encima. El Huáscar gira en torno hacia el norte para arrancar de este buque que, en cuanto a poder de fuego, era mejor que el Huáscar, y el Huáscar lo sabía. En Angamos quedó claro que el poderío de artillería de los blindados chilenos era superior al Huáscar, y el barco comienza a huir. Pero yo les he explicado que el Huáscar tenía un problema y un defecto de construcción. La torreta, para poder disparar, tenía que girar hacia estribor o hacia babor, y para poder disparar el barco tenía que girar, para poderse de lado y ver a su blanco de lejos. Entonces el barco hacía esto. Y con mar gruesa, es decir, con la mar movida, era difícil. Y a pesar de las indicaciones, Cucalón, donde Evaristo Cucalón, le dijeron: oiga, quédese acá, relate lo que ve desde un ojo de buey, desde el barco, pero en ningún caso salga a cubierta. Él porfiadamente sale a cubierta porque quería ver el combate en primera fila, y en un momento determinado el Huáscar baja sus portalones de alta mar para que los cañones tuvieran campo abierto para disparar, y gira el barco bruscamente a estribor, y don Evaristo Cucalón pierde pie y sale disparado y cae al mar. Evidentemente el Huáscar no podía pararse a recogerlo y el buque sigue su marcha. Don Evaristo Cucalón, en las aguas del Pacífico, bastante frías por cierto, perdónenme, me voy a acomodar esto que me está molestando un poquito mi parchecito, ahí, eso sí, muere ahogado y es recogido sus restos al cabo de unos minutos. No era muy frecuente que la gente supiera nadar en esa época. Al cabo de unos minutos es recogido por los marinos del Cochrane y del Blanco Encalada, que perseguían al Huáscar, quiero decir, y recogen este casco blanco que flotaba. Y de ahí para adelante, todo aquel que usara este casco blanco, que eran los civiles movilizados, la mayoría, eran llamados Cucalón. Un civil entrometido en la guerra que no tenía idea de nada y que lo único que iban a hacer era buscar aventura para terminar muertos, ahogados, heridos a bala, en fin. Entonces, el conflicto entre los civiles y los militares demoró bastante la campaña, especialmente porque don Emilio Sotomayor y don Rafael Sotomayor, ambos hermanos, comenzaron a darse cuenta que la guerra en el desierto era bastante más compleja de lo que había sido todas las campañas militares en Arauco, en donde las tropas vivían sobre el terreno. Y aquí entramos de lleno en lo que va a ser la campaña de Tarapacá. Y hablamos de una campaña terrestre netamente, en donde el conflicto se va a desarrollar de manera más moderna ya definitivamente, con una estructura logística necesaria que en aquella época todavía no estaba muy desarrollado. Trabajar sobre el terreno, combatir sobre el terreno, como se hacía en las campañas del sur, no era posible, no era factible en esta campaña, en donde el espacio y el terreno no nos ofrecía absolutamente nada. No había leña para el frío en las noches. Hay que ver y entender que las oscilaciones térmicas en el desierto de Tarapacá
son bastante profundas. En el día las temperaturas pueden llegar hasta los 50 grados tranquilamente. Yo he visto en el desierto, incluso los buitres que se van al interior se aturden con el calor, caen con su cabeza pelada sin ninguna preocupación, sin ninguna protección, quiero decir, caen al piso menos aturdidos y vuelven a emprender el vuelo porque el calor los aturde. El calor sube y es bastante profundo, bastante duro. Y sin embargo, la noche la temperatura baja incluso a grados bajo cero. Vamos a poner aquí en silencio esta cuestión para que no nos molesten. Eso. En tal sentido, nuestra campaña en terreno iba a ser muy compleja. Y muy compleja porque, como digo, no había alimentos sobre el terreno, no había animales que cazar, no había conejos, no había zorro, no había nalcas, como en algunos casos nuestras tropas se alimentaban de nalca, por ejemplo, en la campaña de Arauco. Aquí no había nada. Es tierra, roca, salitre, muy complicado, y por consiguiente todo había que llevarlo, hasta el forraje de los animales. Entonces crear un tren logístico fue clave. Y tal vez esa es la clave de la victoria. Y el tren logístico que generó don Rafael Sotomayor Baeza como ministro de Guerra en campaña fue determinante para el éxito de la campaña. En primer lugar, era necesario comenzar a determinar en qué lugares se realizaría el desembarco. Se analizaron un montón de caletas y otras alternativas. Incluso se pensó avanzar por tierra desde Antofagasta con todo lo que se implicaba y se desechó porque era virtualmente impracticable. Hablamos de kilómetros y kilómetros de dunas, de desierto, de terreno, y que de una u otra manera aquel inhóspito desierto costaría muchísimas vidas humanas a nuestras tropas. Así entonces, el día 2 de noviembre se inicia el desembarco en Pisagua, un desembarco largamente estudiado por las tropas. Las tropas salen de Antofagasta, embarcados en diversos transportes, escoltados por los buques de guerra de la Marina, y llegan en la madrugada a las inmediaciones de Pisagua, justo al frente, en donde se encontraban tropas de la Alianza Perú-Boliviana, comandadas por el general Buendía, quien llegaba a inspeccionar la zona. Se enfrentan entonces a un desembarco, estas tropas aliadas, inminente de las tropas chilenas. Pisagua es una herradura, para que se entienda bien, con dos grandes peñones en los dos extremos, en donde la defensa peruana había instalado algunos cañones Parrot de defensa de costa, bastante grandes, que suponían ellos bastaría, junto con la fusilería y las tropas en tierra, para evitar el desembarco de las tropas chilenas, que se pensaba que podía llegar. Sin embargo, aquello no sería suficiente, puesto que el desembarco en Pisagua, que sería el primer desembarco anfibio de la historia moderna, sería bastante más allá de las prevenciones que habían planteado las tropas aliadas y el alto mando. El general Buendía vio con espanto cómo la artillería del Cochrane y del Blanco Encalada batían rápidamente la artillería de los puestos que estaban instalados en estos fuertes de defensa, y sobre la marcha el comandante, en ese momento no era almirante todavía, Lynch Solo de Saldívar, quien tendría una destacada participación más adelante, estaba encargado de los transportes y organizaba con eficiencia abismante de un cronómetro el desembarco de las tropas a través de los transportes. Se les encargó la misión a los regimientos Atacama número 1 y Zapadores, que tenían como finalidad alcanzar la playa y tomar el puerto lo antes posible. Los regimientos Illimani, Aroma y parte del regimiento Cépita, si mal no recuerdo el nombre de los regimientos aliados, inician una defensa apasionada, violenta, sobre el desembarco de las tropas chilenas, quienes, a pesar de la lluvia de balas, avanzan sobre el terreno. La primera oleada de desembarco tuvo algunas dificultades, puesto que los remeros de la Marina que iban a bordo de los barcos no volvieron. Calientes por esta balacera que les daban, avanzar prácticamente, saltan de los botes y acompañan a los zapadores y a los atacameños al asalto, y luego de muchas instancias de algunos oficiales, vuelven a los botes con bastantes bajas y vuelven a recoger al resto de las tropas que venían más atrás. Más hacia el norte, en la caleta Junín, tropas chilenas comienzan a desembarcar también en grandes números y sin resistencia alguna.
el glorioso Regimiento Tercero de Línea, muy complicado, una unidad compuesta por gente expulsada del Perú, con ánimos de revancha tremendo, desembarca en Junín y comienza a avanzar. Las tropas chilenas, luego de tomar la playa, tanto el Zapadores como parte del Atacama, en número bastante exiguo, por cierto, reciben una tremenda paliza en cuanto a disparos, balas y resistencia de parte de los aliados, y sin embargo sostuvieron la posición hasta la llegada de los refuerzos. Una vez que llegan los refuerzos a la playa, comienza el avance sobre las alturas de Pisagua hasta finalmente someter al enemigo, quien, enterándose del desembarco en Junín, se retiran al interior de la pampa de Tarapacá. La ciudad es tomada a la fuerza, en algunas medidas se producen incendios producto del almacenamiento de los depósitos de salitre. Recordemos que Pisagua era un puerto de salida de algunas de las grandes mineras que estaban en el interior en materia de salitre. Sin embargo, a pesar de eso, las tropas chilenas se posicionan del puerto y comienza un desembarco constante y sostenido de pertrechos y unidades, instalándose finalmente en la quebrada de Negreiros, desde donde comenzaría el avance posterior a Tarapacá, a lo que nos contaremos y nos abocaremos en el próximo capítulo de La Mirada del Cuervo. Nos vemos en la próxima. Chao.